Comenzamos la tarde y lo hacemos hablando de salud mental. Para ello recibimos en nuestro plató de 7 Televalencia a Enric Valls, psicólogo. Enric, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Pues volvemos a hablar de salud mental porque queremos también trasladar el mensaje de normalidad cuando atravesamos este problema y sobre todo que hay una solución, ¿no? Sí, este mensaje que ha puesto Alejandro Sanz, la verdad es que nos da mucho que hablar, sobre todo porque está bien no estar bien. En ocasiones es cierto que solemos siempre idealizar al personaje público, al cantante, al actor, y estas palabras que él ha dicho, pues lo que te demuestra es que son humanos y que no siempre se puede estar bien. Claro. Y que el no estarlo, precisamente lo que también nos dice es que hay que verbalizarlo, ¿no? Él ha tenido esa necesidad de expresarlo, de contarlo, y bienvenido sea. Bueno, pues enseguida estamos con el caso de Alejandro Sanz. Veremos bueno, pues todos los mensajes que ha ido poniendo en las redes sociales, pero antes queremos hacer una radiografía de lo que está pasando ahora mismo, Enrique, en cuanto a la salud mental. ¿Os preocupa como profesionales? Bueno, la salud mental, a través de la pandemia, lo que ha supuesto es poner bueno, pues el punto de mira, ¿no? El punto de mira, porque todos somos vulnerables. Un psicoanalista argentino decía que venimos al mundo fallados de fábrica. Todos tenemos siempre pues, bueno, un punto débil. Exacto, un punto débil, vulnerabilidades, problemas del día a día. Pues cuando no es una cuestión familiar, es una cuestión en el trabajo. Cuando no es eso, es una cuestión de pareja. Pero lo que tenemos que un poco decir y expresar, que podemos elaborarlo, digerir y sobre todo tener esas herramientas que están a nuestro alcance para afrontarlo. Claro. En definitiva, Enrique, se trata de gestionar emociones. Sí, la salud mental precisamente es gestionar las emociones, es identificar el cómo uno se siente, por qué le afecta una situación. Es también reconocer que hay momentos en los que uno no es omnipotente y no puede afrontar ciertas situaciones, es pedir ayuda, es poner el foco en esas capacidades / habilidades que uno tiene. Todo esto es la salud mental, ¿no? Y en ocasiones, pues claro, no lo tenemos muy pendiente. Muy pendiente. Pedir ayuda, decías que es importante. Esto ha mejorado sobre todo con las nuevas generaciones, el hecho de ir al psicólogo cuando lo necesito. Sí, de hecho las nuevas generaciones están más concienciadas. El otro día una paciente de 7 años me estaba verbalizando en consulta: es que mis amigas también van al psicólogo. Incluso decían: necesito hablar sobre aquella situación que me está generando malestar. De hecho, nos curamos hablando. El hablar, cuando uno está hablando, está también elaborando, digiriendo, poniendo palabras sobre aquello que le está generando malestar. Ir al psicólogo es una de las soluciones y consejos que queremos dar esta noche para combatir la salud mental, pero también otra serie de consejos, Enrique, pasarían por socializar más, llevar una vida moderadamente sana en cuanto a deporte. ¿Todo esto nos va a ayudar a superar este bache? Sí, de hecho, yo siempre lo digo, hay 3 elementos que tienen que estar muy presentes. El rodearnos del colchón afectivo, que eso significa de aquellas personas que queremos y que nos quieren. Hablar, insisto, hablar es una forma de digerir, como decía, historizar algo que nos está generando mucho malestar. Escribir, hacer cosas que nos hacen estar bien, pues tener un hobby, una afición, practicar el deporte, pero no es necesario estar 1 hora haciendo una maratón, sino 20 minutos al día. Ahora que tenemos, afortunadamente, vivimos en un buen paraje y único, exponernos al sol, hacer cosas al aire libre. Todo esto que está a nuestro alcance, que no tiene un coste económico ni elevado ni tampoco es existente, pues nos ayuda a ¿qué? A abrir esas puertas de salida de emergencia. La persona, cuantas más puertas de salida de emergencia, es decir, cuantas más herramientas tenga a su alcance, la práctica del yoga, la relajación, hacer cosas, insisto... Meditación también. Meditación, hacer cosas con nuestras amistades, todo eso nos libera del estrés diario. Bueno, pues importantes, buscamos enseguida más consejos, pero pulsamos a nuestro compañero Manu Seguín. Lo explicaba Enric cuando abríamos la entrevista, también la salud mental
mal va de personas que tenemos idealizadas, de cantantes, escritores, políticos. Manu, Alejandro Sanz, que alertaba un poquito en redes sociales, pero bueno, nos identificábamos con este problema también. Manu, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Enric. Así es, y es que la salud mental, el pasarlo mal, nos puede afectar a todos y todas por igual, incluso a aquellos que podemos pensar que lo tienen todo, porque las necesidades son distintas y las dificultades también son distintas. Y este fin de semana nos alertaba ese mensaje de Alejandro Sanz que publicaba en Twitter, un primer mensaje en el que hablaba de que se encontraba mal, de que no se encontraba del todo bien, incluso que a veces no quería ser él mismo. Dice que no quiere suspender esa gira, pero que no se encuentra en su mejor momento. Horas más tarde, hoy en la madrugada, publicaba otro mensaje en el que aseguraba que había recibido mucho cariño. Bueno, lo estamos viendo al revés. Este es el primero que presentaba, él: no estoy bien, quiero comunicarlo, quiero hacerlo público, por si alguien se siente igual, que se siente identificado. El otro es el que publicaba asegurando que se encontraba mejor, que el fin de semana había tenido un bache grande y que ahora ya se encontraba recuperado, en proceso de recuperación, y que así afrontará esta gira, porque también el trabajo, aseguraba, es uno de esos puntos fuertes que nos asegura mejorar, pero también que nos puede llevar a sentirnos mal. Pero no es el único. Otras personas también famosas en esta semana han dejado ver pues esa debilidad. Hablamos en este caso de Laura Escanes, una influencer de la que conocíamos en los últimos días que mejoraba su relación personal. En este caso estableció una nueva relación de pareja con el cantante, con un cantante, pero que aseguraba que no podría asistir a este concierto del Coldplay del que tenía entrada porque estaba sufriendo una crisis nerviosa. Esto nos humaniza también a las personas que vemos pues a través de nuestras pantallas, a través de nuestros dispositivos móviles, y ayuda a normalizar el que todos podemos estar mal y también a que lo contemos para ayudarnos a encontrar la salida. Bueno, pues lo pulsamos todo esto con Enrique, es cierto, normalizamos, ¿no?, esta situación. Sí, normalizamos. Es bueno que se ponga esto en redes sociales. Sí, porque es una forma de decir, oigan, que yo también soy persona, ¿no? Y además te voy a decir una otra cosa. También en el mundo, no es igual en el mundo de las mujeres que en los hombres. En el mundo de las mujeres está mucho más normalizado hablar sobre las emociones. ¿Sí? En los hombres cuesta mucho más. Y en este caso Alejandro Sanz, que lo haya verbalizado, también te dice que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué digo esto? Porque por la cultura en la que vivimos, de que el hombre tiene que ser el tótem de la familia, de que llorar es de débiles, de que para qué va a hablar si realmente no es necesario, y con esto lo está rompiendo. Sí. Lo que está haciendo es normalizar, decir, oigan, tengo este problema, y simplemente decía, no sé si esto, lo que decía, no sé si sirve de algo, pero quiero decirlo. Refuerza lo que comentábamos, ¿no? Cómo hablar, expresar, también es una forma de elaborarlo. Bueno, pues es importante. El mensaje de Alejandro Sanz era preocupante por su estado de salud, pero bueno, pues todo controlado y se puede salir de esto, ¿no? Es lo que también queremos transmitir, que podemos tener ese bache, pero que hay que gestionarlo, hay que buscar ayuda. Y sobre todo, bueno, pues salir. ¿Cuándo deben sonar las alarmas? Es algo que siempre me gusta preguntarte, Enric. Cuando la persona ve que, por ejemplo, los pensamientos que tiene están muy presentes en el día a día. De hecho, podemos decir que si está más de 8 horas, es ya motivo por el cual podemos o debemos de pedir ayuda. Es como un bucle. Exacto, son pensamientos negativos, fíjate tú, estoy en esta situación, no veo salida, qué mal me encuentro. Son frases que pueden estar intoxicando de forma continua, lo que llamamos el síndrome de la rotonda. Viene un pensamiento y de ahí no tiene la capacidad de poder o de desconectar, ¿no? Entonces ahí podemos, no es necesario pedir ya enseguida la ayuda profesional, podemos pedir ayuda a un amigo, a un familiar. Si aún así vemos que es insuficiente, entonces sí que hay que dar el paso para acudir a manos de profesionales, sin duda alguna. Estamos en un periodo complicado, empezamos junio, estamos todos ya algo cansados de todo lo que arrastramos del año. Si a esto le sumamos a los jóvenes, a la adolescencia, esos exámenes, muchos preparándose ese paso por la EBAU. ¿Cómo es esta parte también? ¿Son problemas, son momentos en los que aumentan estas crisis de ansiedad y de nervios, Enric?
Sí, así es. Aumentan porque es la recta final. Muchos adolescentes tienen mucha presión por parte de la familia, incluso nivel de autoexigencia muy alto, perfeccionismo, querer hacerlo bien. Y entonces, claro, es ahí cuando se genera un aumento. Pero tenemos que normalizar. Es la última etapa de la maratón. Y entonces, una vez ya lleguen a esa meta, ya van a poder disfrutar de las vacaciones más largas de su vida, siempre lo decimos, ¿no? Hasta que inicien otra trayectoria, incluso profesional, laboral o académica, pues último sprint, normalizarlo y no pasa nada, ¿no? También tenemos la tendencia de etiquetarlo todo, de fíjate tú que ya tienen un problema, ¿no? Es una etapa final en la que tienen esa necesidad de afrontar y de ya quitárselo de encima. Hablabas de la presión, especialmente de los padres. Esto aquí también damos un consejo, ¿no? Enrique, no hay que presionar en exceso porque podemos tener el efecto contrario, ¿no? Sí, si a alguien le están diciendo a toda hora tienes que sacar esta nota, fíjate tú qué mal lo estás haciendo, tienes que apretar más, claro, el menor lo que está eso generándole es mucha más presión. Siempre digo, acompañar, ponernos al lado de ellos, ¿no? Es decir, escuchar, necesitas algo, tienes la necesidad ahora de poder desconectar, ¿qué te parece que cuando acabes nos iremos un poquito de vacaciones? Es decir, normalizar, no generar tanta presión, porque la presión ya de por sí la tienen y eso no significa que, oye, soy un padre exigente, fantástico, pero, en fin, acompañar, decir y escuchar, porque en muchas ocasiones vamos con ese piloto automático del día a día del trabajo y no nos damos la oportunidad de tener ese momento de calidad, ¿no? Momento de calidad o incluso de no hablar de los estudios. Sí. O de hacer otra cosa totalmente distinta, o aquello que ellos también demanden, pues me apetece irme con vosotros al cine, pues si tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, pues consejos importantes, siempre nos gusta escucharlos en la voz del psicólogo Enric Valls. Hoy hemos querido hablar de la salud mental, todo a raíz de ese caso de Alejandro Sanz, que lo veíamos, se publicaba este fin de semana ese preocupante tuit, pero que al final hay que quedarse con esa normalización, ¿no?, de un problema y que tiene una solución. Sí, porque nunca, o siempre lo digo, buscamos esa felicidad, ese estado súper mega bien, pero hay momentos en los que no estamos bien y hay que normalizarlo. Mañana tendremos la oportunidad de estar mejor. Bueno, pues gracias como siempre por tus consejos, Enrique. Te esperamos en próximos programas. Cuídate, buenas tardes. A ti, Silvia, un saludo.